Muchas gracias, doctora Soto, por la invitación, em, por la oportunidad que se me da de presentar un tema en el que trabajo, que me gusta mucho. Y os lo contaré de un punto de vista histórico, porque bueno, a mí también me pasó este tema hace un poco de años. Como bien dice la doctora Soto, esta presentación tiene el título Edulcorantes bajos, sin calorías y microbiota intestinal. Y vamos a tratar de actualizar la evidencia. Lo primero, como los ponentes anteriores, mostrar y decir que no tengo ningún conflicto de interés con la presentación, por real o percibido, directo o indirecto. Pues yo pertenezco a una universidad y se me ha pedido que trate de resumir la información existente. Entonces, para resumir la información, nosotros los investigadores utilizamos la gran mayoría el PubMed o el Medline. Entonces, hoy día mismo yo hice una revisión para ver los trabajos que enumeraban el tema microbioma, ¿vale? Que me gustan mucho más que microbiota, pero veremos que se pueden utilizar de manera indistinta. Y existen en la actualidad 231.000 o más de 231.000 trabajos publicados. Si nosotros juntamos con el término edulcorante, vemos que hay pues, 2.600 artículos que señalan eso. Tenéis que daros cuenta de que no todos van a decir que algo sea bueno o algo sea malo. Ahora vamos a tratar de desmitificar un poco eso y vamos a ver que pueden existir cambios o que pueden existir asociaciones o relaciones. Vamos a definir este microbioma humano como la colección completa de bacterias, que es lo que nosotros analizamos, pero ahora en la actualidad nosotros somos capaces de analizar hongos y virus que participan, incluso fagos. Estos son los que naturalmente existen en un ambiente biológico particular, ya sea un organismo, un suelo, en el agua, ¿vale? Entonces podemos ver la microbiota del agua o nos podemos ir a Canadá a un agua de deshielo y ver si existía microbiota en ese tiempo, ¿vale? En la actualidad se prefiere el uso de la palabra microbioma sobre microbiota, pero son sinónimos, ¿vale? Es una palabra que se introdujo el año 2014 en el NSBI como término MES. Entonces, esta microbiota se ha definido como un eslabón, ¿vale? Como el eslabón que se relaciona con un montón de cosas. Esa variabilidad o ese core de la microbiota podrían ser 1.500 especies, ¿vale? Pero hay ciertas situaciones, como la pregunta que se hizo hace un momento, que pueden ser incluso menos. Esta microbiota va a relacionar con estilos de vida, con el genotipo, con temas patobiológicos o con la misma fisiología, como he comentado. O incluso se dice que es orquestador del sistema inmunitario. Había una pregunta ahí de un proceso que se llama disbiosis, que es desequilibrio y la relación de esa disbiosis con la aparición del cáncer, ¿vale? Entonces, como es ese eslabón perdido, nosotros los científicos hemos tratado de incluirlo en nuestra vida o en lo que denominamos vida. Sabemos que esta microbiota es compleja y a veces estable y que se modifica en procesos de enfermedad y que se puede modificar desde que nosotros nacemos hasta que nosotros nos encontramos en una etapa de adulto mayor. Y hay ciertos factores que lo pueden afectar, como son temas genéticos, la vía de nacimiento, ya sea por parto natural o cesárea, el tema geográfico o la teoría de la higiene, incluso el estrés. Se ha reconocido que existe una asociación entre la microbiota y el cerebro, incluso existe un brain-gut axis, un eje cerebro-microbiota, la dieta, que es el principal aspecto que vamos a mencionar, y si el uso o no de cierta medicamentos o drogas. Y si veis, nosotros desde que nacemos hasta que morimos, tenemos una microbiota que va variando, va dependiendo de la etapa y hay diferentes onset o temas que pueden ir relacionándose con lo que digo, con la dieta o con la aparición de ciertas enfermedades. Nosotros, a medida que nos movemos en el intestino, aumentamos en diversidad. ¿Y qué se refiere a la diversidad? La diversidad se refiere a un mayor número de bacterias, en este caso anaerobios, ¿vale? A medida que nos movamos en el intestino, vamos a tener una mayor cantidad. Y eso va a ser mucho más específico, ¿vale? Lo que nosotros queremos es tener una diversidad a la larga. Y esa diversidad o esa microbiota podemos definir ya desde el año 2008 que tenía un montón de funciones. Dentro de ellas, funciones protectoras, estructurales y metabólicas. Dentro de las protectoras, pues el desplazamiento de patógenos. Yo tengo mi microbiota, o yo puedo tener una microbiota sana, o si existe un desplazamiento de patógenos, o si voy a tener un proceso, como comentaba la doctora Rebeca López al inicio, un proceso de diarrea. Pueden ser competidores por nutrientes o receptores, o incluso pueden producir factores antimicrobianos como la bacteriocina.
En funciones estructurales, si yo tengo una función, una fortificación de la barrera, pues va a costar que los patógenos entren o que generen el efecto de endotoxemia. Se va a inducir o no la secreción de inmunoglobulina A secretora, que es la principal respuesta de nuestro sistema inmunitario a alguna infección, y se va a desarrollar ese propio sistema inmunitario. Y las preguntas que habíais hecho en el apartado de cuestiones y respuestas, existe un apoyo en lo que a síntesis de vitaminas y absorción y producción de ácidos de cadena corta. Esto ya lo veíamos el año 2008 o antes. Imaginaros que ya para 2026 conocemos un poco más, pero siempre con esa imagen de que pues, no es nada ni bueno ni malo, ¿vale? Depende. En el 2011 se postulaba que si nosotros teníamos un aspecto nutricional y generábamos esta disbiosis, disbiosis es un desequilibrio, puede ser incluso una reducción o no de la diversidad. Podríamos producir alteraciones de la función de barrera. Y al producirse alteraciones de esa función de barrera, nosotros disminuíamos la expresión de ciertos genes y se producía una endotoxemia metabólica, que es el aumento del lipopolisacárido en sangre. Y esto se asoció desde el año 2011 en el desarrollo de una inflamación de bajo grado, de una resistencia a la insulina o de una diabetes tipo 2. Entonces estamos actualmente en el espacio de que la microbiota es algo que incluso aparece en los anuncios de crema, de alimentos o incluso de alimentos animales, ¿vale? He visto yo que se habla de la microbiota. Pues empezamos con estudios que eran muy rudimentarios, donde tomábamos la microbiota en estos animales que son axénicos, que no tienen microbiota, y podíamos tomar la microbiota de personas con obesidad y transmitíamos esa microbiota, esos microbios en sí, a un animal sin microbiota y veíamos que comiendo lo mismo que otro animal, el animal subía de peso o aumentaba de peso. O hacíamos otra cosa distinta. Tomábamos los microbios o la microbiota de una persona que o ese amigo que tenemos que come y nunca engorda, pues se le dio a un animal que podía ser este mismo, que estuviera con sobrepeso y comiendo lo mismo que otro, bajaba de peso. Entonces, nos dimos cuenta que era algo transmisible y algo que interesa. ¿Por qué? Porque si esos microbios pueden modificar o pueden hacer algo, podemos inventar o podemos manejar esa microbiota con diferentes terapias. Aquí tenemos algunos ejemplos: la microbiota o el trasplante fecal de microbiota, los prebióticos, los probióticos y ahora actualmente los posbióticos. Si nosotros resumimos, nosotros queremos tener una mayor diversidad porque esa mayor diversidad se asocia a salud, a health, pero no necesariamente siempre es así, ¿vale? Como ya han hablado los ponentes, nosotros vamos a tratar de mezclar estos dos temas. Por un lado tenemos la microbiota, que es el análisis de las bacterias, y nosotros vamos a relacionar ese análisis de esas bacterias con los edulcorantes. Los podemos dividir entre sintéticos y naturales, ¿vale? Y tenemos un montón de clasificaciones. En las clasificaciones que yo voy a usar, voy a hablar de una revisión sistemática que hicimos hace bastantes años, el año 2019, y que es de acceso libre que podéis consultar, ¿vale? Entonces, como bien decía el doctor Laviada, el paper que dio el pistoletazo de salida fue este paper, que tiene un título un poco complicado, que dice que los edulcorantes artificiales inducen una intolerancia a la glucosa y que esa intolerancia a la glucosa se ve alterada por la microbiota. En este estudio tratamos de ver cómo se hizo, no se reconoce más o menos la ida, no se habla a lo mejor de un proceso. Se hizo un estudio donde se evaluaron animales con una tecnología y nos dimos cuenta de que había una modificación por el consumo o no de sacarina, pues no se establecía aquí cuál era el consumo. ¿Y qué es lo que pasó? Se publicó este artículo en, en 2014 y tuvimos una cascada de respuestas en diferentes revistas. Hoy el sabor no es tan... los edulcorantes artificiales causan una intolerancia. Oye, el peso, el costo del uso, ¿no?, de estos edulcorantes calóricos, ¿vale? Entonces, como en ciencia a veces tenemos moda, que a veces es complicado de decir, apareció un artículo de revisión sistemática. ¿Os acordáis de lo que decía el doctor Laviada y la doctora Rebeca López? Que nosotros tenemos que basarnos en evidencia. Y esa evidencia dice, pues ya está, vamos a ver estudios. No teníamos muchos estudios, sino que teníamos estudios prospectivos o estudios clínicos, ¿vale? Vimos en esos estudios y este artículo señaló que
En 14 estudios se evaluaban estos edulcorantes no nutritivos, en lo que a apetito o metabolismo de la glucosa, que era el tema que se estaba hablando. Entonces, tres de ellos se asociaban con el desarrollo no de diabetes tipo 2. Pero al corregir, al hacer estos temas estadísticos que nos dan un poco más de certeza de, de las variables que son confusoras, la asociación no se observaba. Dos se asociaban con el desarrollo no de síndrome metabólico. Cuando se ajustaba con el BMI, desaparecían. Y nueve no encontraban asociación. Entonces, existió una alarma por ese artículo y luego nos dimos cuenta de que pues esa alarma no era tanto, pero por lo menos fue un pistoletazo de salida para conocer si eso ocurría o no, ¿vale? Nos dio la noción. Entonces, esta diapositiva la puse porque normalmente cuando se preparan las presentaciones uno no sabe lo que va a contar la otra gente. Cuando nosotros hacemos tipo de estudio clínico en humanos, podemos hacer una estimulación con una preingesta de la cavidad oral. Podemos, como bien decía en vuestra pregunta, hacer la ingesta de un solo edulcorante o de edulcorantes con comida, o la evaluación de la glucosa sanguínea tras la administración de algún edulcorante. Eso es lo que podemos hacer en estudios clínicos en humanos. También podríamos testar dos edulcorantes, pero dependiendo del diseño del estudio. Entonces, este es la revisión sistemática que hicimos hace unos años con el grupo del doctor Ángel Gil y como veis el doctor Rui Ojeda y la doctora Sae Lara. Entonces, lo que tratamos de hacer fue decir, oye, mira, vamos a tratar de ver cuáles son los estudios que realmente existen y vamos a tratar de encontrar si hay alguna vía que dice, mira, pues esto va hacia un lado y hacia otro. ¿Ok? Entonces, nosotros dividimos los edulcorantes en tres tipos. Podemos decir sintéticos y los tenemos aquí y vimos que había muchos modelos que se habían analizado. Y que si yo me voy al tema pues, del que soy un poco más experto, pues se hacían análisis de 16S, que en esa época estaban bien, pero que actualmente pues nosotros hemos pasado a otra tecnología. Aquí había ingesta y análisis del área bajo la curva, aquí había temas de PCR o 16S. ¿Cuál es el problema con lo que a microbiota se refiere? Yo tengo que hacer una metodología o tengo que utilizar una metodología igual. No disponemos de un acceso a todos los datos. Por ejemplo, a mí me gustaría disponer de acceso a datos, analizarlo con mi, entre comillas, pipeline o mi tubería o mi manera de analizar y encontrar cómo se hicieron esos datos. Nos tenemos que creer lo que hizo otra gente. Entonces, tenemos estos que son sintéticos y también tenemos los que son naturales. Y como bien comentaban, pues, aunque tengan un origen natural, estos productos tienen que tener una ida, ¿vale? Una ingesta adecuada. En ese año veíamos que pues, los efectos de la stevia estaban relacionados con el aumento o no del género Bacteroides, pero en ese tiempo ya pues, decíamos que se necesitaban estudios posteriores. El grupo más grande, el de los polioles, como bien comentaba la doctora López, esto la gran mayoría no se absorbe muy rápido, ¿vale? Entonces veremos una actualización de este propio trabajo. Lo dibujamos así para que fuera más sencillo, porque si yo te digo eritritol, pues no sé dónde está, o el isomal, o el lactitol, o el maltitol. El xilitol, pues lo podemos encontrar en los chicles y todo, ¿vale? En la bubble gum, el isomal también, ¿vale? Entonces, si yo me voy aquí, el método de análisis, pues estos se analizaban a través de la producción de ácido graso de cadena corta, 16S, 23S, pues no había una metodología que fuera igual, ¿vale? Y tampoco en ese tiempo había un estudio clínico que fuera la base. Oye, hemos hecho un estudio clínico, ¿vale? Recordar lo de la evidencia. ¿Dónde yo consigo evidencia? En un estudio clínico que sea un randomized clinical trial, un estudio clínico aleatorizado, ¿vale? Y luego de eso, pues ya puedo hacer lo que han mostrado los otros presentadores. Yo puedo hacer una revisión sistemática de ese tipo de estudio o incluso un metaanálisis. Entonces, en 2020 hicimos una actualización de este trabajo. Y vemos que los edulcorantes no nutritivos, ni el aspartamo, ni sus productos de degradación entran en contacto con el microbioma del colon. Y los naturales, los glúcidos del exterior, podrían interactuar ya directamente. A lo mejor por eso pueden producir cambios en lo que a bacteroides se refería. Y vemos ya que para los polioles, que era un grupo más grande, pues ya teníamos cosas en ese año 2020. Este no es fermentable, se puede escindir o puede afectar
la producción o no de ácido graso de cadena corta. El lactitol, que tenía más estudio en ese tiempo, aumentaba ciertas bacterias que en ese tiempo se reconocían como beneficiosas. ¿Vale? Veis que no digo ni bueno ni malo, digo beneficioso o no. ¿Vale? Y em, o algo más parecido, por ejemplo, el xilitol, como os decía yo, que se encontraba en los chicles o los bubble gum, pues, que genera ese efecto. E incluso planteamos una vez hacer un estudio en el consumo o no de chicle. Como bien decía el doctor Laviada, pues yo también tengo esta actualización que dice recent findings, por todo lo que ha salido luego de 2019 o 2020. O en 2019 ya apareció este trabajo publicado en British Journal of Nutrition que dice que el impacto del consumo de sucralosa en la respuesta metabólica y en la microbiota. ¿Veis que se miden dos outcomes siempre o dos resultados? Yo puedo medir la microbiota, pero lo voy a asociar a algo. Ya veremos que más adelante hay pérdida de peso y medidas de microbiota. ¿Vale? El consumo de altas dosis de sucralosa durante 7 días no altera el control glucémico, la resistencia a la insulina o el microbioma intestinal en personas sanas. Esa es la conclusión. Alguien que me diga, pero lo probaron 7 días, podían haberlo probado un mes. ¿Vale? Pues tenían que haber hecho otro tipo de diseño. Y a veces pues, nos vemos limitados por eso. Ojalá pudiéramos hacer el estudio último y finito, pero pues, no terminaríamos nunca, ¿vale? Aquí lo que estos investigadores de Chile hicieron fue que pues, tomaron altas dosis de sucralosa y lo vivieron durante 7 días. Este estudio reciente publicado en Nutrition muestra gut microbiome, bueno, la microbiota, y cambio en la composición corporal con sorbitol. ¿Qué vemos? Que el sorbitol se asoció con una disminución del BMI en niños y adultos, adolescentes, ¿vale? Lo cuentan como un highlight. Luego, que el sorbitol, su consumo, aumentó en la gente que tenía un control del peso a través del ecosistema. Entonces, pues vemos que aquí hay una modificación. Podríamos decir que en este caso es positiva. O lo que no podríamos decir, oye, toma sorbitol porque es bueno. Yo creo que eso como que lo desmitifiquemos. Nosotros vemos que existe un cambio en la microbiota intestinal y que ese cambio se relaciona con una reducción del BMI, ¿vale? Pero eso puede ser bueno o puede ser malo, ¿vale? No que nos quitemos esas palabras. Podemos hablar de asociación, de relación, de consideración, pero siempre en una situación particular, ¿ok? Este trabajo que se publicó en 2025 muestra la pregunta que hicieron hace un momento. Oiga, si yo consumo edulcorantes, ¿qué pasa con los ácidos grasos de cadena corta? Porque yo siempre escucho que son beneficiosos. Este es el Sweet Study, donde se probaron el efecto de edulcorantes en el mantenimiento del peso y en la composición de la microbiota intestinal. Y veis, en individuos con sobrepeso y obesidad. ¿Y qué se observó? Se observó que luego de un año de pérdida de peso, la composición de la microbiota se hizo más abundante en esos géneros que producían esos ácidos grasos de cadena corta. También se produjo o se evaluó, como decía el doctor, con diferentes variables, pues la gente que ganó peso o los cambios en la hemoglobina glicada. Y aquí se ve la personalización de la composición de la microbiota y los cambios podrían garantizar mecanismos que nos permitan entender las implicaciones clínicas. ¿Qué pasa si yo voy sumando más cosas? ¿O qué pasa si yo voy sumando más variables? La pregunta se va haciendo más compleja. Nosotros vamos haciendo pequeños trabajos que nos van demostrando. Como tenemos trabajos que hablan de esto de una manera beneficiosa, también tenemos trabajos que no, ¿vale? Tenemos este trabajo que se publicó en Cell Metabolism ese mismo año, ¿vale? Que dice que el consumo de bebida se evaluó la microbiota intestinal, los metabolitos circulantes en el riesgo de diabetes en una comunidad, el estudio latinos, ¿vale? ¿Y cuáles fueron las cosas que obtuvimos de ese estudio o los highlights de ese estudio? Que el consumo se asoció con 9 bacterias abundantes, ¿vale? Pues ellos fueron capaces de reconocer 9 bacterias. Esas bacterias se correlacionaron con metabolitos, metabolitos o como aminoácidos, y estas bacterias se correlacionaron con glicerofosfolípidos. Y lo que más recalcan es que estas vías metabólicas se asociaron con el riesgo de diabetes. Por lo que tendríamos que ver es cómo se recogieron las muestras, qué se hizo, por qué se hizo, y tendríamos que cuestionarlo de una manera científica. Lo fundamental y los aspectos que yo o señalaría es que al inicio de mi presentación
nos dimos cuenta de que existían 2000 artículos que relacionaban lo que edulcorante y microbiota se refiere. Si yo hiciera una revisión sistemática de los estudios clínicos, pues me quedaría con muy poquito. Tenemos un montón de información y para encontrar lo que nosotros queremos tenemos que sumergirnos en esa información. ¿Y qué es lo fundamental? Que nosotros tenemos una ADI, o como habéis dicho, una IDA, ingesta dietética adecuada. Pues tenemos que conocer esa IDA, ¿vale? Y que son diferentes para cada uno de los edulcorantes. También tenemos que introducir esta variable, el food matrix, o la matriz alimentaria o alimenticia. Nosotros tenemos que introducirla dentro de nuestro análisis. No es lo mismo tomar un producto que solamente tiene añadido o la dieta, o no considerar la dieta como una variable. No podemos, no sé, meter a la gente en jaulas como los animales y controlar su dieta, es muy complicado, no tenemos las herramientas adecuadas, ¿vale? Y finalmente la evidencia, tenemos que ser capaces de darnos cuenta que las metodologías deberían ser las mismas, ¿vale? Tenemos que tratar de juntar estos tres aspectos, por eso dice aquí aspectos fundamentales, y definirlo, ¿vale? No hay una línea de bueno ni malo, hay una línea de, bueno, se asoció en este caso, en esta población, pero lo que pasa a lo mejor en Estados Unidos o en China, pues no pasa en España, o si pasa en México, o si pasa en República Dominicana. Por eso tenemos pues, la incertidumbre de investigar o de preguntarnos. Por ello, siempre, o lo que nos pasa a nosotros, o lo que me pasa a mí, es que yo considero los edulcorantes como seguros y bien tolerados, cuando se cumplen dentro de la ingesta diaria admisible, o de la ADI o de la IDA, según las evaluaciones regulatorias disponibles. Sin embargo, sus efectos sobre el microbioma intestinal no están completamente dilucidados. Tenemos casos donde se ven modificados y otros que no. Y la evidencia disponible sigue siendo limitada, heterogénea y en muchos casos basada en modelos animales. Dentro de los edulcorantes no nutritivos, la sacarina y la sucralosa son los compuestos que muestran la señal más consistente de cambio en la composición del microbioma. Y la sacarina es el edulcorante con mayor controversia, ya que se ha relacionado con alteraciones en vías metabólicas vinculadas con la tolerancia a la glucosa y con disbiosis, desequilibrio de la microbiota. Entre los edulcorantes de origen natural, una pregunta que habéis hecho, los extractos de stevia son los que presentan alguna evidencia de posible modificación del microbioma. Y como mostró el doctor Lavillada, pues, puede existir esa modificación. Pues necesitamos más estudios con un número de sujetos elevado. Si seguimos la clasificación de esa revisión que publicamos en 2019, los polioles tienen un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque una parte de ellos llega al colon y puede modificar el ecosistema intestinal. Algunos, como el isomal, el maltitol y el lactitol, muestran posibles efectos tipo prebiótico. A su vez, los polioles pueden producir flatulencia, distensión y efecto laxante, dependiente de la dosis, especialmente en personas con trastornos intestinales. Aquí tenemos una señal de alerta, ¿ah? Un wake-up call. Y en conjunto, no todos los edulcorantes tienen el mismo perfil microbiológico y faltan estudios clínicos en humanos bien diseñados. ¿A qué nos referimos siempre con esto? Que tienen que ser estudios en la mayor cantidad de gente posible y con los mejores métodos disponibles que nos permitan compararlos, ¿vale? Para establecer la relevancia clínica de estos cambios. Y finalmente, ese dibujito, ¿vale? La seguridad de los edulcorantes debe interpretarse junto con los tres elementos clave: la dosis consumida respecto a la ida, la matriz alimentaria en la que se administra y el nivel real de evidencia sobre su impacto en el microbioma intestinal. Ya veréis que a lo mejor ese estudio, dosis alta durante 7 días. Ah, vale. ¿Qué tipo de estudio es? Ah, vale. Tiene una evidencia porque me dice tal cosa. Otro podría tener una mayor, pero yo tengo que juntar un montón de estudios para tomar una decisión. Lo mismo que cuando vosotros tomáis una decisión, no creo que la toméis a la ligera, ¿vale? Y con eso, pues, dejo abierto para cualquier pregunta que tengáis. Siempre agradecer al grupo de trabajo porque lo que uno hace no lo hace solo. Y aquí tenéis mi correo por si tenéis alguna pregunta, algún comentario adicional.